Pero en cuanto a la prédica, toma tu tiempo, hermano. Gracias, hermano. Sí, no es que... Gracias, hermano. No le diga eso porque No, él no, tiene no. la sangre venezolana. No. Creemos Ok, que- el libro de Mateo. Todos no se van a ir a la casa. Sí. Mateo 8 y verso 1. Ok, Primeramente vamos a leer y después vamos a orar. Solo voy a leer 4 versos. Mateo 8, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Eso es todo lo que vamos a leer. ¿Puedes pedir la bendición de Dios? Sí, vamos a pedir la bendición a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta noche que podemos abrir tu palabra y oír tu voz, en cual puedes hablar a nosotros en este día, en 2019, podemos entender lo que quieres en nuestra vida. Padre, queremos pedirte que nos ayude hoy en la noche a entender lo que tienes que decir para cada uno aquí en esta noche. Padre, ayúdenos, guíenos y dale ayuda a nuestro hermano Austin mientras que abre su palabra. Queremos pedirte por tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces el otro día entré a la casa y escuché mi hermanito y mi hermanita que estaban gritando, que estaban discutiendo una cosa bíblica. Si Dios quiere que nosotros seamos más como nosotros, o si Él quiere que no seamos como nosotros realmente somos. Eso fue la pregunta. Y mi hermanito estaba diciendo: Dios no quiere que nosotros seamos como realmente somos, porque realmente somos pecadores. Pero mi hermanita está diciendo: no, sí, claro que Dios quiere que nosotros seamos como realmente somos, porque no queremos ser como otros, sino que queremos ser como el verdadero ser nuestro. Entonces estaban discutiendo. Y en un sentido, supongo que mi hermanito y mi hermanita también estaban correctos, porque hay un sentido en que el hombre que yo era antes de que el Señor me salvó, yo no quiero ser como ese hombre, ¿verdad? Yo no quiero ser como el hombre antiguo que yo era antes, que a la verdad cuando yo fui salvo, ese hombre murió. Y ya soy un hombre nuevo, con una nueva naturaleza, ¿verdad? Pero a la misma vez, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos tenemos diferentes roles, ¿verdad? Y yo no soy como Mateo, ¿verdad? Mateo predica muy bien. Yo tal vez no, está bien. Él puede predicar, yo me puedo sentar en la silla, está bien, ¿verdad? La guitarra. Tocar la guitarra, está bien. Todos tenemos diferentes trabajos y roles y no cada uno está haciendo la misma cosa, ¿verdad? Entonces en un sentido somos diferentes en ese sentido. Pero hoy vamos a ver un hombre que después de conocer a Jesús fue completamente diferente de cuando él llegó. Entonces el verso 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dice cuando descendió. Y eso es físicamente, obviamente, que literalmente él vino sobre un monte. Pero en otro sentido, en un sentido más grande, Jesús descendió como Dios, el creador del mundo, vino a la tierra, se hizo un hombre, ¿verdad? En carne y hueso. Y vino, ¿para qué propósito? Pues para salvarnos. Pero en esta historia, Él vino para sanar a este hombre. Dice que le seguía mucha gente. Y yo veo esto y vi la palabra mucha en griego.
y dice poli, y poli en griego significa más que uno, o sea, esto fue una multitud súper grande, como cientos o miles de personas siguiendo a Jesús. Y viene este hombre, solito. Verso 2 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Esta palabra leproso viene de una palabra griega también, lepo, que significa pelar, porque si un hombre tenía la lepra, su piel empezó a pelarse, empezó a caer, y si tienes la lepra, pierdes los dedos de los pies, y pulgada por pulgada pierdes partes de tu cuerpo. Entonces, en un sentido, este hombre es como un hombre muerto caminando. En el año 1500, si tú tuvieras la lepra, si tú fueras un leproso, tenían un funeral mientras todavía estaba vivo, porque al parecer o al mundo ya estabas muerto, porque todos los que tenían la lepra murieron. Y bueno, si alguien tiene comentario, por favor, dilo. En la palabra de Dios, la lepra es un tipo, digamos, un tipo de el pecado. Amén. Porque el pecado al fin va a arruinar al hombre. Y la lepra muchas veces es como el pecado, ¿verdad? Sinónimo, exacto. Sinónimo. Yo iba a comentar en versículo 1, mucha gente lo seguía. En el Nuevo Testamento leemos 5 veces, Cristo dice, cree en mí. Usa esa palabra específicamente. Y dice 22 veces, sígame. Entonces, Cristo pone más importancia en siguiéndolo cada día. Es importante creerlo, pero ¿cómo vas a demostrar que crees en Cristo? En siguiéndolo. Yo creo que aquí vamos a ver que hay un hombre que verdaderamente quiere tener una relación con Cristo personalmente, no solo en siguiéndolo como los multitudes, pero quiere seguirlo personalmente cada día. Amén. Bueno, entonces él dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa palabra quieres en griego significa si es tu placer, si es tu placer. Y yo sé que cuando Cristo dijo, si quiero, él estaba diciendo que es su placer curar el problema que tenía ese hombre. Pero más que eso, es su placer curar el problema que tenemos cada uno, ¿verdad? Del pecado, como dice mi abuelo, que es esta enfermedad que tenemos cada uno, que es mucho más peor que la lepra, ¿verdad? Que Cristo realmente quiere curar eso. Pero ¿cómo lo curó este hombre? Tenía que venirle a él. Y de la misma manera, si uno tiene que ser curado de su problema de pecado, tiene que venir a Cristo, ¿verdad? Dios también quiere que todos los hombres sean salvos y que Amén. vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para el hombre, porque el hombre fue hecho en la imagen de Dios. Y Dios quiere lo mejor para el hombre, pero le ha dado al hombre la habilidad de escoger. Cada uno de nosotros podemos escoger el bien o el mal, lo que nos va a ayudar o lo que no nos va a ayudar, lo que agrada a Dios o lo que no agrada a Dios. Amén.
dice que se postró ante él. En inglés dice que le alabó o le adoró. Pero los dos están básicamente igual. La idea es que este hombre reconoció que él era el Señor, ¿verdad? Y eso es muy importante, Austin, Ujú. reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que puede salvar. Porque hay muchas religiones en el mundo y tienen una cantidad de dioses. Yeah. Una cantidad de dioses. Por lo menos en los países de Latinoamérica, en el sur de América y también en Centroamérica, por lo menos la mayoría de la gente han nacido en la religión católica y ya tienen una conciencia que les dice hay un Dios y hay un solo Dios, un Dios verdadero. Y en cambio en otros países del mundo el Dios que nosotros adoramos y en quien creemos es solamente uno de una cantidad de dioses que ellos tienen, ¿verdad? Y esa es una ventaja, ¿sabes? Y yo creo que es por eso que, perdóneme, yo creo que es por eso que hay muchos en los países latinoamericanos que están aceptando a Cristo. En estos días, en estos últimos años, hay una cantidad de personas, nosotros lo hemos visto en México, se ha visto en Venezuela, y mire, el otro día recibí una carta de un señor misionero que está en, ¿cómo se llama el lugar? Nicaragua. Ujú. Y él me estaba diciendo que ya tienen 20 años de predicar el Evangelio Wow. en Nicaragua. 20 años. Sí. Y en 20 años se han visto Wow. muchas iglesias y están creciendo. Vienen ustedes de Guatemala, ¿verdad? Sí. Sí. Yo hago videos de predicación, por esto lo estoy grabando. Video de evangelización. Y pues un hombre que yo conocí, wow, está trueno. Un hombre que yo conocí en Nicaragua lo envió a un hombre que él conoció en Guatemala, y él lo envió a otra persona y otra persona, y eventualmente llegó a una persona que vivió exactamente donde está el volcán de fuego. Este video de yo predicando, y este hombre lo vio, y él perdió su esposa, sus 2 hijos, su casa, su trabajo, todo lo que tenía, y está sentado en la calle. No tiene nada. Es como Job en la Biblia, ¿verdad? Que perdió todo. Y alguien le mostró este video del Evangelio, y el hombre se salvó. Fue salvo por escuchar el Evangelio, que Cristo murió por él, que resucitó el tercer día, y que está en el cielo, y que quiere salvarle a él. Se salvó. Y este hombre me llamó por el teléfono, y al pasar de todo lo que le había pasado, aunque perdió todo lo que tenía en su vida, él me llamó y me dijo: ya conozco la misericordia de Dios, porque me ha mostrado su misericordia. Imagínese diciendo eso después de perder todo, ¿verdad? Increíble lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Pero la Biblia dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer y perdiere su alma? Sí, ¿Qué le va a amén. aprovechar, verdad? Amén. Tengo una pregunta. En el verso 4, ¿por qué dice Jesús: mira, no lo digas a nadie? Esa es una buena pregunta, Por eso lo pregunté. pero yo no sé si le puedo contestar.
Hermano, yo, yo creo que cuando Jesús le tocó a este hombre, tal vez era la primera vez por muchos años que alguien le tocó. Porque los judíos tenían una regla que si alguien era leproso, tenían que guardar una distancia de 2 metros cada momento. Y entonces cuando este hombre entró en esta multitud, toda la gente se estaban separando para que él pudiera caminar, porque no podían tocarle. Nadie le tocó hasta que Jesús extendió la mano y le tocó y le sanó. Y todos lo vieron. Y esto fue la primera vez que Jesús sanó a un leproso. Y yo creo, esto es mi teoría, mi idea. Creo que Jesús no quería ser conocido como un doctor con poderes que podía sanar a diferentes personas que están enfermos. Yo creo que Jesús no quería ser conocido como ese tipo de hombre. Una máquina de milagros. Sí, como alguien que simplemente hace milagros. Yo creo que quería ser conocido como el Hijo de Dios. Y por eso Él dice, no lo digas a nadie. Porque mejor que ellos escuchen que el Hijo de Dios verdadero, el Creador del mundo, está aquí. Mejor que escuchen eso, que solo hay un doctor con poderes, ¿verdad? Sí, porque muchos seguían al Señor por lo que podían conseguir de Él. Ujú. En el caso de los 5,000 y los 4,000 que recibieron de comer, el Señor tenía compasión de ellos y les dio de comer. Sí. El Señor no les iba a permitir regresar a sus casas sin darles algo para llenar el estómago, ¿verdad? Exacto. Porque pudieran desmayar en el camino. Y Él siempre dice en esa escritura, dice que el Señor tuvo misericordia de la gente. Y yo creo que cuando el Señor vio a este hombre también, Él tuvo misericordia de él. Y lo mandó porque en ese tiempo todavía estaban cumpliendo la ley de Moisés. El cristianismo no había empezado y no empezó hasta el día de Pentecostés, cuando el Señor regresó al cielo. Y todavía se congregaban en el templo y tenían sacerdotes, y el judaísmo, ¿cómo es la palabra? Judaísmo no había terminado todavía, todavía lo estaban practicando. Sí. Y Sí. él estaba más bien haciendo lo que se debía hacer. Estaba cumpliendo las leyes que la gente tenía. Y es bueno también para nosotros, en nuestro servicio para el Señor, obedecer las leyes del país. Y el Señor le mandó a mostrarse al sacerdote, presentarse delante de él, y era la costumbre de ofrecer una ofrenda, ¿verdad? Sí. Y quiero investigar esta ofrenda que tenía que ofrecer este hombre. Vamos a leer en Levítico 14. Levítico 14, del verso 1 al verso 7, si alguien lo quiere leer, hermano. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro,
grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Mm. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero a veces cuando yo andaba en la escuela, yo estaba aprendiendo cosas que yo sabía que nunca iba a tener que usar. Por ejemplo, estas matemáticas, ¿verdad? Muy complicadas que yo nunca voy a usar, ¿verdad? Cuando estoy trabajando, pero tengo que aprenderlo porque dice la escuela. Esto es un ejemplo de algo que realmente no es útil para aprender. Levítico 14. ¿Por qué digo eso? Porque esto es un ritual que se hace cuando se sana un leproso. Pero el problema es que si alguien tiene la lepra, se muere. Nunca se sana los leprosos. Entonces esto es un ritual que nadie hacía. Nadie, nunca. Hasta que llegó Cristo. Por eso yo creo que dice en Mateo 8, él dijo, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, para mostrarles. Esto es algo que ellos nunca habían hecho, porque los leprosos nunca se sanaron hasta que llegó Jesús, para que ellos oyeran. Yeah. El sacerdote seguramente se asombró cuando examinó este leproso y vio que en realidad no tenía más lepra. Mm, Él quedó sorprendido. sí. Y seguramente, probablemente, era la primera vez que esto había sucedido. Sí, sí. Porque era una cosa, como usted ha dicho, que si una persona se reconocía que tenía la lepra, tenía la sentencia de muerte sobre su cabeza, ¿verdad? Sí, Nadie lo iba a poder curar, sí. pero el gran sanador, nuestro Señor Jesucristo, sí lo pudo sanar. Claro. Y era como testimonio a los religiosos de ese día. Sí. Muéstrate al sacerdote. Y el sacerdote posiblemente supo que él era leproso, Yeah. y lo examina y lo vuelve a examinar y no haya ninguna señal de lepra en la persona. Mm, Era como un testimonio a la gente religiosa de ese día, ¿verdad? yeah, yeah. Y también hay más. Creo que esto es una imagen de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. ¿Por qué digo esto? Bueno, vemos el verso 4 en Levítico 14. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas, 2 pajaritos, vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo. Entonces, tienen hisopo. Cuando Jesús estaba sobre la cruz y tenía sed y pidió de beber, ellos les dio, ¿verdad? Le dieron una esponja con vino y vinagre, ¿verdad? Sobre un palo de hisopo. Entonces ahí está Jesús con un palo de hisopo a su lado. Y bueno, esta avecilla tiene un palo de hisopo a su lado y más. Y tienen grana. Grana es como es como rojo. Y cuando Jesús estaba siendo castigado
antes de ir a la cruz, le pusieron un vestido, ¿verdad? Un vestido de grana. Entonces aquí tenemos la misma cosa, que esta Mesías está vestida en rojo, en grana. Y también esta Mesías está sobre madero. Y Jesús también estaba sobre madero en la cruz, ¿verdad? Y aquí tenemos un pajarito y otro pajarito, y uno da su vida, o está matado, uno da su vida para la libertad de otro. Y esto nos habla de Cristo y nosotros, porque el castigo de nosotros, que está sobre nosotros, lo tomó Cristo para mi libertad, ¿verdad? El castigo que yo tenía que pagar, lo pagó Cristo para que yo ahora, por la fe, puedo entrar en el cielo. Entonces esto nos habla de Cristo. Yeah. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Sí. Y aún más, tomaron ese pájaro sobre el madero y le pusieron bajo del agua y la sangre, y después le sacó. Y creo que eso nos habla de la misma cosa que nos habla ese himno: lávame, lávame en su sangre, oh Cordero de Dios, porque el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces esto nos habla de Cristo, es increíble. Y un Sí. punto interesante, si los quieren estudiar, si uno sigue en el Nuevo Testamento, puede encontrar en el libro de los Hechos que habían muchos sacerdotes que creyeron en Cristo. O en ese tiempo no eran creyentes todavía, pero lo llamaban sigadores del camino, the way, followers of the way. Y entonces si uno sigue este punto, puede ver que el testimonio del leproso, el testimonio de las cortinas que fueron cortadas en dos cuando Cristo fue crucificado en la cruz, los dos testimonios de todos esos milagros y esa cortina fue cortada en dos. Por esas dos razones podemos ver que los sacerdotes creyeron en algo que vieron. Si el velo del templo se rascó de arriba a abajo. Así. Yo estaba pensando en cuando el Señor estaba en la cruz, la última persona con quien él habló antes de entrar en la oscuridad fue el malhechor. Y el malhechor, él le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, cuando el Señor entró en la oscuridad, desde la hora sexta hasta la hora novena, que son desde las 12 del día al mediodía hasta las 3 de la tarde, las horas de la oscuridad, cuando él salió de la oscuridad, el hombre, el centurión que había mandado a los soldados a crucificar al Señor, y él estaba encargado de esa crucifixión, él exclamó: verdaderamente este hombre era justo. El primero en recibir al Señor antes de que el Señor expiró, antes de morir en la cruz, y el primero para confesar al Señor cuando el Señor salió de la oscuridad, ¿verdad? El Señor es muy misericordioso. Amén. Muy misericordioso. Y él era el único que podía curar a este hombre, Sí. para que este hombre pudiera entrar otra vez en la sociedad, pero de la misma manera él es el único que nos puede salvar a nosotros para que podamos llegar a entrar en el cielo. Porque si no ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestro castigo todavía está sobre nosotros y tenemos que tomarlo
en el infierno, pero gracias a Dios que Jesús nos ha tomado ese castigo para que no tengamos que ir al infierno, que por la fe podemos llegar al cielo. Y de la misma manera, Austin, en que este hombre, él fue como un testimonio al sacerdote, y no solamente al sacerdote, sino a todos los que iban a oír de lo que el Señor había hecho en su vida. Por eso es que es bueno poder dar el testimonio. Los hermanos allí en Venezuela, yo no sé si tú te acuerdas o no, pero cada vez que yo he regresado, he notado que a los hermanos cuando predican el Evangelio, les gusta hablar de lo que el Señor ha hecho para ellos, en salvarlos. Dan su testimonio. Bueno, De una forma u otra, hacen referencia a lo que el Señor ha hecho en la vida de ellos. bueno. Y esto es lo que está haciendo este hombre, y esto es lo que el Señor está más bien apoyando, porque dijo Jesús, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Está bueno. Él no podía hacer eso si el Señor no había obrado y hecho un milagro en su vida. Amén. Y cada persona que cree en el Señor es un milagro, porque no lo merecemos, ¿verdad? No lo merecemos, y es un milagro que el Señor hace a nuestro favor. Amén. Bueno, eso es todo lo que tengo. Si tú tienes otro comentario. Para agregar algo a tu punto, hermano, papá mío, cuando esos milagros sucedieron, nadie pudo rechazar lo que Cristo hizo. Oh, eso es verdad. Nadie pudo decir que Él no hizo ese milagro. Que le dijeron fue, tú no hiciste ese milagro con el poder de Dios, lo hiciste con el poder de Satanás. Entonces, lo que hicieron fue, convirtieron la manera que Él hizo el milagro. Y cuando hombres escriben en la historia, no pueden rechazar que este hombre, Cristo Jesús, hizo unos milagros. Y cuando tú y yo contamos nuestro testimonio, como Cristo nos salvó, nadie lo puede rechazar. No. Tenemos la seguridad de estar en el cielo, de estar con Cristo por la eternidad. Si yo te digo a ti, por ejemplo, que tal y cual cosa me sucedió y cambió mi vida, tú puedes aceptarlo o puedes rechazarlo, ¿verdad? Y cuando nosotros predicamos el Evangelio y anunciamos las buenas nuevas y decimos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, los que oyen o lo aceptan o lo rechazan, ¿verdad? No, un buen estudio. Un buen Gracias. estudio. Bueno, ¿por qué no terminamos con una oración? Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias Padre por todo lo que nos has dado, gracias por este tiempo. Y oramos Padre por los corazones de estos hombres aquí, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones. Y Padre, te damos gracias por el poder del Señor, que Él nos ha salvado, que Él curó a ese hombre leproso, y que Él también puede curar esta enfermedad de pecado que tenemos cada uno de nosotros. Gracias a Dios, Padre, que hemos tenido un momento de salvación en nuestras vidas, en que hemos sido salvos y que ya sabemos que vamos a estar en los cielos, porque tú nos has salvado. Gracias, Padre, por todo esto, y gracias por estos hermanos que han abierto su casa para que podamos llegar aquí y tener este estudio. Gracias por todas estas cosas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.